que atravesamos a nivel mundial. Claro, bueno, como un antecedente, la Defensoría del Pueblo ha realizado este informe especial sobre las inspectorías del trabajo a nivel nacional y como consecuencia de los resultados hemos titulado este informe Inspectorías del Trabajo no garantizan el cumplimiento de derechos laborales. Es importante resaltar el trabajo de estas instituciones tomando en cuenta que son las garantes desde la instancia estatal para proteger los derechos de las y los trabajadores en el sector privado, principalmente porque es la única vía para que ellos puedan realizar reclamaciones. En este informe ya habíamos identificado el incumplimiento de varias medidas en infraestructura, en la cantidad de personal que tienen estas instancias, que es muy reducido, la falta de condiciones tecnológicas, de instrumentos de trabajo que evidentemente impedían desarrollar su trabajo de garantía. Adicionalmente, durante las cuarentenas rígidas, estas inspectorías básicamente cerraron las puertas y dejaron sin instancia de reclamación para las y los trabajadores. El presente año nosotros hemos realizado una investigación, un seguimiento a este informe defensorial y hemos podido corroborar que lastimosamente las condiciones no han mejorado. Es más, en estos momentos la capacidad de respuesta de las inspectorías de trabajo a nivel nacional ha disminuido poco menos de la mitad. Hemos encontrado que existen muchas acefalías, 31 acefalías de 85 puestos de trabajo que están impidiendo que las inspectorías puedan recibir denuncias, puedan realizar inspecciones técnicas en las empresas donde están trabajando los trabajadores del país y como consecuencia de aquello pues no hay una garantía para ese sector. También hemos visto un récord en la cantidad de denuncias que estas instancias reciben y pues muy alarmadas porque hemos visto que, por ejemplo, en el mes de octubre en el departamento de Potosí se habían recibido 421 denuncias y en noviembre, porque disminuyó la capacidad de respuesta, se llegaron a recibir 211. O en el caso del departamento de Santa Cruz, donde en el mes de octubre se realizaron 1,014 inspecciones y en el mes de diciembre llegaron a realizarse solamente 679. Es decir, que estas instancias que deberían estar asistiendo a las y los trabajadores han disminuido en su capacidad de respuesta y su capacidad resolutiva. Hay oficinas que nos preocupan de sobremanera. Yo le doy un listado, son las de Cochabamba, las de Chuquisaca, de Pando, de Santa Cruz, de Riberalta, de Puerto Suárez, de Yacuiba, de Guarnes, de Bermejo, de Uyuni y Yayagua, donde no se ha realizado ninguna inspección en el último trimestre de la gestión 2020 e incluso a la gestión 2021 durante el primer mes de enero. Esto ya ha sido notificado al Ministerio de Trabajo. Es urgente poder usar todas las capacidades instaladas de estas instancias para proteger a las y los trabajadores de nuestro país. Sin duda es muy importante este análisis que realiza la Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta que la pasada gestión, pues han sido varias las denuncias de trabajadores, fabriles, diferentes empresas, aquellas privadas, que señalaban que se ha presentado la efectiva denuncia ante las jefaturas departamentales y señalaban que el ministerio o sus jefaturas solamente funcionaban como un ente conciliador, no se llegaba a ningún acuerdo y se vulneraban estos derechos. ¿Cuál ha sido también el apoyo que ha brindado en esta materia la Defensoría del Pueblo hacia con los trabajadores, teniendo en cuenta que en muchos casos también se ha vulnerado sus derechos? Evidentemente, pero hay que hacer una aclaración. La Defensoría del Pueblo, por constitución política, tiene un límite para poder ingresar en denuncias contra agentes privados, es decir, para esto específicamente se crea toda la estructura institucional del Ministerio de Trabajo, de las inspectorías del trabajo, para que puedan hacer las intervenciones. Si bien nosotros conocemos este tipo de denuncias, se tienen que canalizar a través de las inspectorías de trabajo y como usted bien ha señalado, todo lo que es el sector fabril, principalmente durante la gestión 2020 no ha tenido ningún tipo de respuesta. Se encontraba con oficinas cerradas, con líneas gratuitas o con líneas de teléfono que absolutamente nadie contestaba y lastimosamente esto no está siendo mejorado durante la gestión 2021 y es algo que tiene que resolverse. Todos sabemos que la crisis de la pandemia está generando
deterioro en las condiciones económicas de las familias de nuestro país. Se están afectando muchas fuentes laborales y en muchos casos se están cometiendo actos arbitrarios por parte de las y los dueños de las empresas, de los empleadores. Y ante este tipo de hechos, la única instancia, si bien una vía conciliatoria en primera instancia, tiene que intervenir es las inspectorías del trabajo. Ya si eso no se resolviese, evidentemente queda la vía judicial, pero la vía más expedita, la vía más rápida son las inspectorías. Sabemos que siempre han tenido una crítica por ser conciliadoras, extremadamente conciliadoras y no ejercer el rol de garantía, el rol de tuición respecto a los derechos de las y los trabajadores, pero en esos momentos, a más de ese tipo de críticas, pues no está habiendo personal para que reciba las denuncias, el poco personal con el que cuentan, no están realizando las inspecciones, no están ingresando a las empresas, la capacidad para ingresar es mínima. ¿Qué le digo? En el caso de las empresas agrícolas ni siquiera se cuenta con capacidades técnicas instaladas, capacidades en conocimientos o capacidades con instrumentos que les permitan desarrollar. Por tanto, nuevamente reitero, se está generando un grado de desprotección a las y los trabajadores de nuestro país. Hablamos de despidos injustificados, retiros, impago de salarios, salarios devengados, falta de indemnización también que no se haya cancelado. Esta mañana escuchábamos a trabajadores de la empresa Altifibres que fueron despedidos y reclamaban también la indemnización de sus respectivos salarios. ¿En cuántos casos ha podido intervenir la Defensoría del Pueblo de manera exitosa? ¿Y cómo accedemos los trabajadores hacia la Defensoría? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué necesitamos para que se nos pueda dar esa ayuda? Nuevamente te reitero, Isabel, ya te había explicado que por Constitución Política del Estado, la Defensoría del Pueblo no puede intervenir contra agentes privados. En este caso, en el ejemplo que tú das, por ejemplo, sale de la competencia institucional y es las inspectorías del trabajo quienes son los agentes competentes del Estado para poder ir y generar un proceso de exigibilidad para el respeto a los derechos de las y los trabajadores. Ahora bien, como Defensoría del Pueblo, sí conocemos estos casos para exigir que sea el ministerio quien se haga cargo, y es en ese momento donde nosotros podemos identificar que la capacidad de resolución por parte de las inspectorías ha disminuido a menos de la mitad. Entonces, esos trabajadores que tú señalas de esta fábrica que deberían ser asistidos por la Inspectoría de Trabajo de La Paz, me imagino, pues no encuentra una inspectoría fortalecida, no encuentra una inspectoría que vaya a hacer la inspección hacia la empresa, que vaya a convocar al empleador para que ellos, pues respeten los derechos para generar un proceso de exigibilidad. Esa es la importancia que tienen las inspectorías de trabajo, porque realmente son la única instancia para poder acudir en defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora, del sector de trabajadores, frente a los agentes privados. Sin duda es un trabajo importante y un estudio relevante el que se ha presentado por parte de la Defensoría del Pueblo, y es importante que se realicen este tipo de seguimientos y saber que se cuenta con este tipo de resultados y este tipo de instancias. Defensora, también vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de acuerdos importantes de convenios que se ha firmado también con la comunidad afrodescendiente en el territorio nacional. Sí, una de las poblaciones que también había sido desplazada o olvidada dentro de las políticas del Estado boliviano fueron en general las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, pero también el pueblo afroboliviano ante la pandemia del COVID-19. Es por eso que, igual tomando en cuenta el decenio afrodescendiente, pues hemos tenido un acercamiento con el Consejo Nacional del Pueblo Afroboliviano, y se ha generado una ruta de trabajo, un plan de trabajo para poder incidir en algunas temáticas que a ellos les interesan. El principal es el de promoción de derechos. Sigue siendo un pueblo que es bastante estigmatizado, bastante excluido, que todavía se sienten las consecuencias de los hechos de discriminación y de racismo hacia este pueblo, y un trabajo de educación, de incidencia no solamente en el Estado, sino en la población para el respeto a sus derechos de dignidad, igualdad material, es importante. Entonces, como Defensoría nos hemos comprometido para poder realizar ese trabajo de incidencia a través de productos comunicacionales, que esperemos que los medios de comunicación puedan ayudarnos
a que sean difundidos y que tengan el impacto que se requiere en la población. También ellos han hecho demandas muy específicas sobre la atención de denuncias específicas respecto a vulneración de derechos por la pertenencia al pueblo afroboliviano, es decir, por su situación de vulnerabilidad, y para ello, bueno, se están generando ya rutas críticas dentro de nuestras oficinas, haciendo un especial énfasis en aquellas donde el territorio del pueblo afroboliviano se encuentra cercano, como la que tenemos en el departamento de La Paz, en la regional que tenemos en Los Yungas, para que podamos asistirles. De todas maneras, ellos igual han señalado que tienen otras problemáticas que hacen a toda la comunidad, que son el funcionamiento de instancias como las defensorías de la niñez, los servicios legales integrales municipales, los CICLUS, los CEPDAVI, para que bueno, se pueda hacer una suerte de evaluación en el funcionamiento que tienen estas oficinas, a los que ellos recurrirían o necesitarían que sean fortalecidos. Esas son las líneas de trabajo que vamos a tener con el pueblo afroboliviano. Consideramos como Defensoría del Pueblo muy importante ese acercamiento para poder generar alianzas interinstitucionales. Defensora, ¿en cuánto podríamos decir que ha mejorado el acceso de la comunidad afroboliviana, no solo a los servicios de salud, sino también al acceso a las fuentes laborales en este tiempo en que se han implementado diferentes leyes? Incluso hablamos de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Durante esta temporada de pandemia también se han visto vulnerados sus derechos en el acceso a la salud y fuentes laborales. Al igual que de toda la población, eso queda muy claro, y reitero con mayor énfasis en todo que son naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, y también en el pueblo afroboliviano, porque no han existido políticas de protección reforzada, no han existido políticas especialmente dirigidas a estas poblaciones, tomando en cuenta la realidad, el ámbito cultural, el ámbito social que ellos tienen, y tampoco se han generado campañas de prevención o acciones de prevención de COVID-19 enfocadas hacia estos pueblos. Si bien las normas son genéricas, si bien los cuidados que se requieren son de alguna forma muy populares, pero el Estado boliviano tenía la obligación de generar medidas específicas para este tipo de poblaciones. Y no se han Importante la Defensoría trabajando siempre por las comunidades originarias y en este caso la comunidad afrodescendiente. A esta hora de la noche quiero agradecerle mucho a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, por este contacto tan importante con Cadena Sur y el programa en directo. Defensora, muchísimas gracias y sin duda estaremos pues convocándola para más adelante para seguir tratando estos temas que son tan importantes para la sociedad en su conjunto. Claro que sí, Isabel, un placer estar contigo, poder compartir con la audiencia, siempre a disposición. Muchísimas gracias. Esta noche nos ha acompañado la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y ahí hablábamos de temas importantes, las inspecciones a diferentes jefaturas laborales ahí que deben ayudar también a la población y sobre todo la ayuda a las comunidades campesinos originarias y también afrodescendientes. De esta manera, poco a poco pues se nos ha cumplido el tiempo acá con las informaciones, con las entrevistas.